La política petrolera también tiene que ver de manera indudable a la soberanía nacional. Es un tema de soberanía. No hay nada más intrínseco a la soberanía que el petróleo. La soberanía es un concepto territorial y nos corresponde al pueblo y al Estado venezolano la justa administración y el disfrute de nuestros recursos naturales no renovables, como es el caso del petróleo. De manera tal que nuestro gobierno y nuestra política petrolera reivindica el derecho que tenemos como país petrolero a administrar la explotación de nuestros recursos, a desarrollar nuestra base de recursos en beneficio del pueblo, en beneficio de una distribución popular de la renta petrolera que nos permita entonces resolver los problemas estructurales que venimos arrastrando en el país. Sin embargo, es necesario, para entender con claridad todo lo que ha acontecido en los años del gobierno bolivariano, saber de dónde venimos, qué fue lo que sucedió con el sector petrolero en el país, qué fue lo que se desarrolló acá en los estertores de la Cuarta República de política petrolera, conocida abiertamente como la apertura petrolera. La apertura petrolera tuvo un desarrollo violento en nuestro país. Podríamos decir que sus bases se incubaron desde el mismo proceso de nacionalización que, como bien lo mencionara ese gran venezolano Juan Pablo Pérez Alfonso, fue una nacionalización pactada, una nacionalización chucuta. A partir de que se captura por los intereses transnacionales, a partir de las cúpulas dirigentes de la vieja PDVSA, conocidas y proclamadas por ellos mismos como la meritocracia, comienza a desarrollarse contra los intereses del país una política profundamente antinacional y antipopular. La apertura petrolera tuvo varios ejes de acción, varios ejes de desarrollo que de forma simultánea fueron incubándose y desarrollándose para menoscabar los intereses del pueblo. El primero de esos elementos fundamentales fue la política de internacionalización. A partir de la crisis del precio del petróleo en los años 80, se creó la tesis de que Venezuela debía preservar sus mercados internacionales y la vieja PDVSA comenzó con una estrategia de sacar del control del Estado importantísimos activos. En la llamada política de internacionalización que comenzó en el año 1983 con la adquisición de la refinería de la Beba Oil en Alemania. Seguidamente, ya a partir de los años finales de los años 80, el Estado venezolano cedió sus competencias en la fijación del precio del petróleo y todos los negocios internacionales se basaron en masivos descuentos en el suministro a las principales economías industrializadas del planeta. Todo el sistema que se adquirió en el exterior y principalmente el sistema de Citgo adquirido en su totalidad por Petróleos Venezuela entre 1986 y 1998 se sostuvo fundamentalmente en base a los sacrificios fiscales en los que incurrió el Estado venezolano. Fueron descuentos masivos, descuentos de hasta $4 por barril, que los hemos registrado, los tenemos documentados y que significaron en todos los años de la internacionalización un sacrificio para la nación de 21.300 millones de dólares en el plazo de 1983 y el año 2003. Otro elemento fundamental de la apertura petrolera estuvo vinculado a la privatización de la propia empresa. A partir de los años 92 y hasta el año 95 se fueron celebrando en sucesivas rondas los distintos convenios de privatización de PDVSA, llamados arbitrariamente convenios operativos. En base a esa política se privatizó de hecho la producción petrolera que estaba reservada al Estado por la ley de nacionalización del año 1975. Se entregaron 500.000 barriles días de petróleo
a la producción de empresas privadas nacionales e internacionales. En el marco de esa política se abatieron los principios fundamentales de nuestro régimen fiscal, es decir, nuestra soberanía impositiva. Estábamos perdiendo la soberanía para establecer regalías, para establecer impuestos, y en estos convenios operativos los privados no pagaban regalías y las empresas así conformadas pagaban un impuesto sobre la renta no petrolero del 34%. Hay que mencionarlo que en esos convenios operativos se introdujo por primera vez en la historia de nuestro país figuras que lesionaban nuestra soberanía jurisdiccional. Desde siempre en nuestro régimen legal concesionario, el Estado venezolano se preservó la soberanía jurisdiccional, es decir, todos los asuntos vinculados a temas de la soberanía, a temas de la actividad petrolera, tenían que dilucidarse en los tribunales venezolanos. La vieja PDVSA fue entregando, fue cediendo en esta soberanía jurisdiccional y fue donde entraron las figuras de los convenios operativos. Sin lugar a duda, uno de los elementos fundamentales del desarrollo de la apertura en contra de los intereses nacionales fue el tratamiento que la vieja PDVSA le dio a la faja petrolífera del Orinoco. Como ya hemos explicado, hemos denunciado desde los años 80, se estableció aquí la tesis de que la reserva más grande de petróleo del planeta no era petróleo, sino que era una reserva de bitumen natural. Por eso cambiaron los códigos, cambiaron todos los libros de reserva y hablaron a partir de ese momento de la faja bituminosa del Orinoco. ¿Cuál era la posición? ¿Cuál era la política? Escamotear al pueblo de Venezuela el valor de nuestro recurso natural a través de la determinación de la afirmación fraudulenta de que era una faja bituminosa. Todos los barriles de petróleo que ahí se produjeran no se iban a valorar de acuerdo al precio del mercado petrolero internacional, sino que se valoraban de acuerdo al precio del carbón. Y por eso fue que todos los proyectos asociados a la orimulsión se valoraban al precio del carbón. Para que tengan una relación, eran precios que estaban rondando los $4 por barril. Otro aspecto importante del tratamiento que le dio la vieja PDVSA y la apertura petrolera a la faja petrolífera fueron los convenios de asociación firmados y llamados por ellos mismos convenios, asociaciones estratégicas de la faja petrolífera del Orinoco. En estos convenios fue la máximo desarrollo del abatimiento de nuestro régimen fiscal y de nuestro régimen soberano. Se entregaron a las empresas transnacionales más de 600.000 barriles de producción de la faja petrolífera Orinoco. Se estableció una regalía de 1% y se estableció un impuesto no petrolero del 34% y se estableció que Petróleos Venezuela, la empresa nacional, no podía tener participación mayoritaria en ninguno de estos proyectos y tuvo un promedio entre 30 y 33% de participación. La apertura petrolera tuvo nefastas consecuencias hacia nuestro país. El abatimiento del régimen fiscal, la disminución de la regalía, la disminución del impuesto sobre la renta, desmantelaron nuestro régimen fiscal. Nosotros hemos calculado, nosotros hemos podido, a la luz de los hechos, de lo que allí pasó, estimar que en términos absolutos la baja del ingreso petrolero fiscal para los 10 años que van de 1993 al año 2002, en comparación con los 17 años de 1976 al 92, fue de 34.000 millones de dólares, 3.400 millones de dólares anuales que dejó de percibir nuestro país y que tuvo tremendas consecuencias en el ámbito del desarrollo social, tremendas consecuencias para nuestro pueblo, para nuestros trabajadores. Fueron los años de la crisis de los años 80, de los años 90, fueron los años en que arrebataron las prestaciones a los trabajadores, fueron los años en que se cercenaron los elementos fundamentales de nuestro pueblo. Este esquema, por supuesto, no podía convivir
con nuestro proceso bolivariano. Aquí entramos a uno de los capítulos más tristes de nuestra reciente historia, el sabotaje petrolero y el golpe de Estado del año 2002. Como puede desprenderse de los hechos históricos acá resaltados, la política petrolera desarrollada en la Cuarta República, la llamada apertura petrolera, fue esencialmente una política antinacional y profundamente antipopular. Las empresas transnacionales, sus agentes, con la activa participación de la meritocracia y la dirigencia política de la Cuarta República, habían abdicado en todos sus derechos soberanos, sus principios soberanos en materia petrolera, habían minimizado el valor del recurso natural, habían provocado la terrible crisis económica de los años 80 y 90 con el desmantelamiento del régimen fiscal y habían iniciado un franco proceso de privatización de nuestra industria petrolera. No nos cabe la menor duda, si no hubiera arribado al poder la revolución bolivariana dirigido por el presidente Chávez, no tendríamos PDVSA, hubieran terminado de entregar el petróleo y habríamos perdido uno de los elementos fundamentales para construir una patria soberana. Desde el año 1999, en el proceso constituyente, se dio una profunda discusión en el seno del pueblo y el mismo es que en el que reside la soberanía, que se plasmó en la Constitución de la República Bolivariana, nuestra querida Constitución. Allí se reafirman los elementos fundamentales de nuestra soberanía petrolera: la propiedad del pueblo a través del Estado sobre el petróleo, la reserva del Estado sobre las actividades primarias de producción, el fortalecimiento de nuestra empresa nacional PDVSA como operadora nacional, el monopolio de las actividades de comercialización, la soberanía jurisdiccional y la soberanía impositiva. Nuestra Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos y nuestra Ley Orgánica de Hidrocarburos desarrollaron estos principios y nos dieron los instrumentos legales para ir al rescate de la plena soberanía petrolera. Así sobrevino la confrontación. El imperialismo norteamericano, el interés transnacional y sus agentes, la oligarquía, sus partidos políticos y sus medios se resistieron y actuaron en forma violenta para preservar sus privilegios en contra de los intereses del pueblo y de la nación toda. De allí el golpe de Estado y el derrocamiento del presidente Chávez el 11 de abril del año 2002. Es importante recordar el papel estelar que la meritocracia petrolera de la vieja PDVSA jugó en la desestabilización y en los hechos de violencia generados a partir del zarpazo contra la Constitución. Una vez que el pueblo venezolano, en la revolución del 13 de abril del 2002, restituye al comandante presidente Hugo Chávez, la extrema derecha venezolana inicia un nuevo periodo de desestabilización que desemboca en el sabotaje de la industria petrolera. Esta acción criminal en contra del pueblo y de todo el país, conducida por la dirigencia meritocrática, paralizó nuestra industria petrolera. Y el 1 de enero del año 2003 estábamos produciendo tan solo 25.000 barriles días de petróleo. Sabotearon nuestras refinerías, nuestros centros informáticos, nuestros terminales, nuestros campos de producción, bloquearon nuestras costas y sostuvieron junto a los medios de comunicación una feroz campaña promoviendo la desestabilización y un nuevo golpe de Estado. Pero fracasaron, y fracasaron rotundamente. Nuevamente, el pueblo venezolano, nuestras Fuerzas Armadas Bolivarianas y nuestros trabajadores petroleros, bajo la conducción del presidente Chávez, supieron dar una lección de dignidad, patriotismo y respeto por nuestra soberanía, al derrotar de manera contundente el sabotaje a nuestra industria petrolera. Aprovecho la oportunidad
para, en nombre de nuestro presidente y nuestro gobierno, hacer un reconocimiento especial al coraje, valentía y combatividad de nuestros trabajadores petroleros, nuestras Fuerzas Armadas Bolivarianas y, por supuesto, a nuestro pueblo. El sabotaje petrolero produjo daños directos a la industria de más de 15.400 millones de dólares, además de la angustia y violencia que sufrió nuestro pueblo. Sin embargo, la derrota del sabotaje petrolero allanó el camino para el restablecimiento de nuestra plena soberanía petrolera. Con la derrota de la meritocracia y de la mano de los trabajadores petroleros y del pueblo, surge la nueva PDVSA, una empresa nacional subordinada al Estado y al servicio del pueblo, instrumento del Estado venezolano para el desarrollo de nuestra base de recursos, maximizar el valor de nuestros recursos naturales y expandir todas las actividades industriales asociadas al petróleo. Ahora sí, el Estado venezolano está en la posibilidad de restablecer los principios soberanos de nuestra política, el ingreso fiscal petrolero y el control sobre las actividades reservadas al Estado. Así comenzó la contraofensiva del pueblo venezolano. En octubre del año 2004 restablecimos, en aplicación de las facultades de la ley de 1943, la tasa de regalía de 1% a 16 2/3 para todos los convenios de asociación de la faja. En el año 2005 empezamos el proceso de migración de los 32 convenios operativos a la figura de empresas mixtas contempladas en la novísima Ley Orgánica de Hidrocarburos con mayoría accionaria de Petróleo Venezuela. Solo 2 empresas internacionales no aceptaron nuestras condiciones y, en uso de las atribuciones del Estado, las ocupamos y asumimos el control absoluto de esos campos en estricto apego a nuestro marco legal. En paralelo revisamos todos los contratos de suministro de petróleo al circuito internacional. Restablecimos la facultad del Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo de fijar los precios de venta de nuestro petróleo. Hoy día nuestros precios son públicos, ya tienen un sistema de fórmula. Ya no se vende nuestro petróleo con descuento a ningún destino internacional. Igualmente se cancelaron todos los contratos de suministro de la orimulsión, así como todas sus actividades de producción. Ahora el crudo extrapesado de la faja se vende a los precios del mercado internacional de petróleo, no a los precios del carbón. Se borraron de los libros de reserva del país todas las referencias fraudulentas a la existencia de bitumen. Se inició el proyecto Magna Reserva para cuantificar y certificar el petróleo crudo de la faja del Orinoco. Hoy día, después de un extraordinario esfuerzo y capacidad técnica de nuestros equipos de trabajo, se ha logrado certificar y probar reservas por 297.000 millones de barriles de petróleo, convirtiendo a nuestro país en la mayor reserva de petróleo del planeta. En el año 2006 se introdujeron reformas a la ley del impuesto sobre la renta y a la ley orgánica de hidrocarburos, restableciendo la tasa de impuesto petrolero al 50% y la tasa de regalía al 33,33% para todos los negocios petroleros del país. El 26 de febrero del 2007 se promulgó la ley de nacionalización de todos los convenios de asociación de la faja petrolífera y todos los convenios de exploración, el riesgo y ganancias compartidas. El 1 de mayo del año 2007, el presidente Chávez, junto a más de 40.000 trabajadores de la industria petrolera, participaron en un extraordinario acto de soberanía cuando nuestra empresa nacional, PDVSA, asumió el control de todas las operaciones en la faja.
A partir de ahora, toda la actividad petrolera está bajo el control del Estado venezolano. PDVSA tiene una participación de al menos el 60% en todos los proyectos y en todo el régimen fiscal se ajusta a nuestras leyes. Se inició un sostenido proceso de renacionalización de las actividades fundamentales reservadas al Estado y un proceso que implicó la absorción de 32.000 trabajadores que estaban tercerizados. En el ejercicio de nuestra soberanía, hay que decirlo, el ejercicio de la soberanía nos ha convertido en el blanco de una feroz campaña antinacional por los agentes de las empresas internacionales, el imperialismo y sus medios de comunicación. Por otra parte, las empresas transnacionales nos han llevado a los tribunales internacionales para tratar de menoscabar nuestros derechos soberanos. La extrema derecha norteamericana nos acosa y nos amenaza. El comandante Chávez ha sido el centro de todos estos ataques por estar al frente de este esfuerzo soberano. Realmente es un ataque a nuestro pueblo, al Estado, sus instituciones. Realmente es un ataque a todo el país. El restablecimiento del régimen fiscal petrolero nos ha permitido recaudar, desde que empezó nuestra política de plena soberanía, la cantidad de 289.737 millones de dólares que de otra manera se hubieran ido a las empresas transnacionales. Igualmente nos ha permitido distribuir estos recursos de manera directa para el beneficio del pueblo. He aquí la diferencia de una política petrolera. ¿A quién se le distribuye la renta petrolera? La renta pertenece al pueblo, no a la oligarquía. De esta cantidad de dinero recabado por nuestra política petrolera y solamente de los fondos de desarrollo social de PDVSA, el gobierno bolivariano, además de los instrumentos que ha creado, ha dispuesto de 83.384 millones de dólares en beneficio del pueblo y del desarrollo nacional. Lo hemos dicho, la plena soberanía petrolera es una política nacional, popular y revolucionaria. Debe ser apoyada por todos los venezolanos. Reivindicamos el derecho al ejercicio pleno de la soberanía sobre nuestros recursos naturales, el derecho a ejercer nuestra soberanía jurisdiccional, el derecho de coordinar políticas con los países hermanos de la OPEP en defensa del precio del petróleo y en defensa del valor de nuestros recursos naturales. Apoyamos a nuestra empresa nacional, la fortalecemos, la reivindicamos como un instrumento para el desarrollo nacional y sobre todo defendemos el derecho que tiene nuestro pueblo a beneficiarse de la inmensa renta petrolera. Convertir el petróleo en un instrumento de liberación ha sido un objetivo estratégico para el engrandecimiento de nuestro país en beneficio de nuestro pueblo. Así, trabajamos por la posibilidad cierta de construir una sociedad de hombres libres y justos, construir el socialismo. Patria, socialista o muerte, venceremos. Muchas gracias, compañeros diputados.